Es una reunión. De ahí a que el tema de eso lo que queramos, no tenemos tiempo. En el pase de entrada y salida, si quieres pasado estamos ahí presentando. Crecer aquí permite crecer allí. Sí, ya no. Whisky, no es. Pero aquí tenemos el set que le vendemos a Honeywell, va para aviones ejecutivos. Todos reclamos y muy sencillos de esta línea. Pues el mercado, digamos así, la actividad que tenemos ITP aquí en México representa más o menos el 10% de la actividad total del grupo. Empezamos en el tema de mantenimiento de MRO y estamos en un proceso profundo de transformación de MRO, de mantenimiento, a ingeniería y fabricación. Y realmente lo que queremos desarrollar en México pues es toda la actividad de fabricación de las partes estáticas de las turbinas de baja que desarrolla el grupo. Es decir, en España hacemos pues, los motores grandes y aquí hacemos motores hasta 10.000 libras de empuje y estamos en proceso de diseño y en proceso de fabricación. Bueno, lo que pasa es que el mercado mexicano en sí nosotros no acabamos vendiendo a México, ¿no? Vendemos realmente a los OEMs, vendemos a Pratt & Whitney, vendemos a Rolls, vendemos a GE, ¿no? Que son los que al final venden a los mercados, ¿no? El mercado mexicano, pues la verdad es que por su geografía y la población y el desarrollo que tiene va a ser un mercado muy importante a nivel internacional, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, indirectamente, pues sí nos va a beneficiar mucho, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ITP, pues el 50% de los motores de los aviones de pasillo ancho llevan turbinas donde ITP ha colaborado, ha realizado las turbinas de baja presión. Entonces, bueno, pues aquí en México se van a comprar bastantes de esos aviones, pues bastante de esos los vamos a haber producido parte aquí. Campo, hay mucho campo, es decir, en el tema de nuestros motores, pues habrá proveedores que son proveedores de ITP ahora en España que pueden venir aquí, pero no solo con nosotros, sino pues está aquí otros, digamos así, OEMs del sector aeronáutico, ¿no? Tanto en la parte de motor como en la parte de avión, o incluso, por ejemplo, en la parte de materiales compuestos, ¿no? Es decir, que sí se podían traer aquí actividades importantes que yo creo que se están haciendo en España y que España es un centro de excelencia, ¿no? ITPek euskal enpresak Queretaron duen egoitzara etorri gara. Hemen lantegi importante bat dago, ITPek gidatzen duena, orain dela ia 15 urte sortu edo inauguratu zana, eta hemen nik uste dut lan importantea egiten dela ITP-rentzako eta batez ere Mexiko eta Estatu Batuetako merkatuentzako. Hemen aukera izan dugu ikusteko zeintzuk diran euren lanak, batetik motor batzuk erreparatzen direla, hori gune importantea da, eta bestetik motorrentzako pieza batzuk ere garatzen direlarik. Hori izan da gure goiz honetan egin duguna. Decía que la aeronáutica, la automoción, los electrodomésticos, en todos esos sectores tenemos empresas vascas importantes y que algunas de ellas están aquí, en el propio Querétaro. Es el caso de ITP, que hemos visitado y en donde hemos tenido la oportunidad de conocer lo que está haciendo el grupo ITP a través de su filial ITR México, aquí en Querétaro. Es una empresa que participa de un clúster importante aeronáutico y aeroespacial, con una especialización en un determinado producto que son partes del motor, de algunos motores distintos, tanto ejecutivos como de aviones de mayor tamaño, y sobre todo la reparación también de motores que hacen para aerolíneas americanas, ¿no? Como American Airlines y otras. En ese sentido, pues estamos en una empresa que tiene más de 600 empleados, que pertenece a una empresa que es vizcaína, con sede en Vizcaya, como el grupo ITP,
y que está teniendo además un desarrollo muy positivo. Por lo tanto, estamos muy satisfechos porque estamos viendo cómo la internacionalización está fomentando también el mantenimiento y la creación de empleo en Vizcaya, gracias a que el mercado que se atiende desde México, que es un mercado mundial, pero especialmente en Estados Unidos y en América Latina, pues está aportándole mucho valor a la cuenta de resultados del grupo ITP.